Veamos un poco los detalles, pues si bien esto ya lo hemos visto rápidamente la semana pasada, pero voy a cerrar esto, pues recuerden que esto se crea, por ejemplo estoy abriendo el agosto 2024, ¿no? En carreteras 2 de ahora, ¿no? Pero pues en algunos casos, donde ustedes creen la carpeta y se va a guardar los proyectos en esa carpeta. No es que si es que es un aplicativo, ahí en ese caso va a leer todos los que tienen en su computador. Aquí en este caso solo va a ser la carpeta porque se descarga todo y ahí tiene pues por aplicaciones, ¿no? Por separadas. Entonces en el primer caso, en esta administración, que es el que tenía abierto, ahí en ese caso lo que se va a abrir es toda la parte de configuración y vamos a hablar acerca específicamente de la parte de predicción de siniestros, ¿no? Toda esta parte es relacionada con predicción de siniestros. Vean que incluso el análisis, este análisis en la parte inferior también está relacionado con siniestros. Veamos un poco, simplemente si yo quisiera editarlo, no lo puedo editar, tengo que copiarlo primero, ¿no? Si yo pongo editar, me va a salir la página como para decir que editar, pero en realidad dice solamente lectura, ¿no? Entonces por lo tanto ahí no se puede editar, pero quiero mostrar esto del cálculo económico, es decir, una vez que ya tengamos el resultado de cuántos se van a producir, cuántos siniestros, por ejemplo, un fallecido, uno con lesión, etcétera, pues ahí en ese caso podemos estimar cuál sería el costo o el beneficio que deberíamos tener al salvar una vida. Por ejemplo, en este caso, sería para fallecidos por siniestros. En este caso son 11 millones 300 mil dólares. Este costo de acá, el costo por incapacidad, son 655. Tenemos un costo por no incapacidad, es parte de un siniestro, pero no es incapacidad. No incapacidad, estamos hablando de que, claro, yo tengo una lesión, pero tengo una lesión, por ejemplo, un brazo, que luego después de una operación tengo completamente la movilidad, ¿no? En el otro caso estamos hablando de alguna lesión del cerebro, una lesión, por ejemplo, de que quedé sin brazo, y pues estamos hablando de esta de 655. Después tenemos el costo de aquí, que es un costo de una posible lesión, es decir, una vez que se ha salido, generalmente uno tiene, si tiene un siniestro, en otros países registran hasta un mes si es que falleció o no falleció. Si falleció después de un mes, significa que es a causa del siniestro vial. Si no, los doctores pueden decir, no es probable de que usted quede después más adelante con alguna lesión grave de por vida, y ahí en ese caso tiene un costo de 125.000. Y costos que solo son daños materiales, 11.900. ¿No? Ustedes pueden decir, bueno, si el carro de aquí vale 11.900 y el Suzuki ya está más caro, tal vez no llega a eso, pero ahí en ese caso, ahí hay que tomar en cuenta que los vehículos son mucho más baratos en otros lados, por lo tanto ese simplemente es el costo material. Ahora bien, son 11 millones para fallecidos. Veamos un poco aquí, y si voy a ver aquí en esto, costo por siniestro en la ANT. Y el costo por siniestro para la ANT son 240.000 por siniestro donde fallece alguien, ¿no? Entonces significa que son 240.000. Si ustedes pueden ver en esta área de acá, pues nosotros somos más baratos que aquí, el que fallece. El que fallece ya es mucho más caro. Y si nos ponemos a pensar, también con esto se puede llegar a justificar proyectos relacionados con seguridad vial. El costo de ustedes de la vía de la modificación puede costar alrededor de estos 11 millones. Y si ustedes pueden decir, bueno, si es que son alrededor de 10 kilómetros y hago esa modificación y salvo una vida, pues se justifica hacer una inversión de 11 millones. Y eso, pues el Estado, el costo-beneficio, pues es en ese caso positivo. A diferencia que si aquí tenemos 240.000, tenemos que matar a muchos para poder llegar a este valor, para poder llegar a justificar, ¿no? Esa es la gran diferencia con otros países que han adoptado otra perspectiva, ¿no? Entre ellos está pues Suiza, que inició con una visión cero, que no fallezca ninguna persona en las vías, pero pues ojalá lleguemos algún día. Pero bueno, estos son los datos, ¿no? Para más o menos ustedes, una vez que tengan el análisis del número de siniestros, pueden calcular cuánto sería esto, ¿no? Pero en realidad es simplemente multiplicar el número de siniestros por esto. Bien, veamos un poco la parte de acá. En esta parte, si vamos aquí al análisis, he empezado por aquí, vamos a este análisis por aquí, voy a verlo aquí donde dice editar. Y en la parte de editar, recuerden que ahí no me va a permitir editar. Aquí estoy hablando acerca de todos estos elementos, ¿no? Carreteras rurales, rurales de 2 carriles, multicarril, etc. Pero aquí en este caso, en las carreteras rurales, vamos a ver la aplicabilidad del máximo tránsito promedio de diagonal, en este caso 17.000
800 y eso está en la teoría. Esto es el SPF, que en este caso, si ustedes recuerdan la ecuación que utilizamos la semana pasada, ahí en ese caso decía tránsito promedio diario anual por la longitud por 365 por 100.000 o por 1.000.000 multiplicado por E a la menos 0.312. Esa es la ecuación que utilizamos. Y esto básicamente dice lo mismo. Sí, pero ustedes van a decir, bueno, pero A de T está elevado a F. Sí, pero F es 1. Y el L elevado a D, sí, pero el D es 1 también. Y el E elevado al menos 318 está aquí, ¿no? Y el 10 a la menos 6 pues está aquí, en este. Entonces, ahí en ese caso pues está colocada toda esta información, todas las ecuaciones están colocadas dentro del cálculo, de tal manera de poder llegar a determinar así tal cual como lo vimos la semana pasada de manera manual. Dicho sea de paso, para el cálculo de la semana pasada que ustedes entregaron, cuando van a utilizar el modelo general, pues aquí en este caso utilizamos esta ecuación y aplicamos el factor, el CR, utilizamos el factor de CR de, por ejemplo, 0.20, que es el que ustedes adoptaron para el proyecto, ¿no? Y con eso les da un valor. Pero si van a utilizar las ecuaciones, las otras del otro artículo, en donde ahí en ese caso hay para siniestros fatales a condiciones o solo daños materiales o todos, ahí en ese caso utilizan la ecuación del artículo, pero ya no debe afectarse por el factor de calibración, porque si estuvieran afectados por el factor de calibración significaría que están haciendo dos veces el ajuste. Y aquí en este caso se requiere hacer un solo ajuste, ya sea por el factor de calibración o ya sea por las otras ecuaciones, que en este caso es el SPF. ¿Hasta ahí alguna duda? Tito, ¿alguna duda? ¿Cuál usaría entonces? Sí, ¿cuál usaría en su proyecto? ¿La primera, el modelo original o la segunda? ¿Sí estuvo atento o no? Pues se puede utilizar cualquiera de las dos. Si utilizo el modelo original, tengo que multiplicar por el factor de calibración. Y si es que no utilizo el factor de calibración, puedo utilizar las ecuaciones estas, el SPF, modificadas con un factor de calibración de 1. Bien, veamos un poco más de detalles. Aquí estamos en unas tablas, aquí están las ecuaciones, pero quiero mostrarles aquí están las tablas, vean que de 400, de 2000 a 400 a 2000, de 1000, 400, que son los valores que están en las tablas. Pero me gustaría mostrar alguna que ustedes ya conocen, por ejemplo esta, de curvas horizontales. Aquí está la ecuación. Nuevamente es la misma ecuación que vemos en el HSM, que sería el libro guía. Y ahí tenemos este factor, el CMF3, sería 1.55 por la longitud de la curva, más 80.2 dividido por el radio, menos 0.012 por si tiene espiras o no, 1.050, y dividido por 1.55 por la longitud de la curva. Y esta es básicamente la ecuación. Y ven que aquí abajo están todos los valores que están utilizados en esa ecuación. Otra cosa, por ejemplo, si es que tuviéramos, no sé, si tuviéramos carril de ascenso para 1 o 2 carriles, estos serían los valores. Si no lo hay, directamente sería igual al valor de 1. Veamos algo más, por ejemplo, bueno, estos son los factores que están por defecto, pero básicamente esto es lo que está dentro del cálculo que ustedes ya lo hicieron la semana pasada. Veamos, hemos llegado hasta aquí, vamos con esta de distribución, y esta distribución hay que tomarlo, pues bueno, con cautela, ¿no? Aquí, por ejemplo, que están carreteras de 2 carriles, en los segmentos, colisiones generales, este valor de 57.4 lo utilizaron dentro del cálculo para el CMF1 y el CMF2, pero aquí en este caso ya está el valor por defecto. Para los valores por la noche, que no lo utilizaron, porque esto solo se aplica cuando tenemos iluminación o no. Esto de aquí también por la noche, esto sería de giro a la izquierda. Porcentaje de siniestros fatales o de incapacidades están relacionados con todos estos elementos del día y la noche o de giros a la izquierda. Pero estos son valores que están por defecto, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero ¿y los accidentes relacionados
que ahí en ese caso eran choques frontales, choques por refilón y por salida. Si no es 57.4, si yo estoy en Loja y es 60 o es de 30, ¿cómo hago? Aquí el programa da la oportunidad de hacer esa modificación con los ajustes locales, ¿no? Pero si bien esto tal vez pueda ser poco perceptible, ¿no? Porque aquí habría que hacer una relación siniestros durante el día relacionado con siniestros durante la noche, que es fácil hacerlo porque ya se tienen datos de la Agencia Nacional de Tránsito, pero aquí no tenemos datos, ¿no? Sí lo podríamos llegar a calcular. Y la parte de colisiones, por ejemplo aquí en este caso 12.1, colisiones con animales. Ustedes pueden decir, bueno, en mi proyecto este proyecto que ustedes están haciendo, sí hay posibilidad de aumentar, pero tal vez no es 12.1, es 20. Ya han registrado ahí los guardaparques y dicen que es 20. Entonces ahí en este caso, ¿cómo es que el cálculo va a dar, si utilizamos esta por defecto, nos va a decir si son 100 siniestros fatales, de esos siniestros fatales, el 12.1 van a ser con colisiones con animales. Pues ustedes pueden decir, pero si eres 20 en realidad, los guardaparques dicen que es 20, y aquí el programa nos dice 12.1. Pues todos estos hay que hacer el ajuste, ¿no? Por eso es que está bien como el dato general que obtengamos, pero esta distribución va a depender de las condiciones locales, ¿no? Solo como referencias eso. Y vamos al último, ahí sí tienen que hacer una modificación. Voy a poner copiar, no voy a poner editar, voy a poner copiar. Y aquí en este caso, aquí lo único que se tiene que ingresar en carreteras, en segmentos no divididos, y aquí voy a poner especificar el factor de calibración, ¿no? Aquí voy a poner, por ejemplo, supongamos que sea de 1.30, el factor de calibración, voy a poner OK, que sea el factor de 1.30, y este factor de calibración voy a poner OK, y aquí voy a tener un factor de calibración. Le voy a poner editar, a ver si voy a cambiar el nombre, le voy a poner que sea HSM para recta, ¿no? Como para que igual tienen que crear uno para si fuera una curva. Entonces ahí en este caso lo que va a hacer es multiplicarlo por 1.30 en este caso. Voy a cerrar esto, no necesito más esto, voy a la parte del HSM, que estaba aquí, parece que era, y voy a la parte de configuración. Cualquiera de los dos va a funcionar si tienen el de 64, si es de 32 y si no de 64. Pero aquí en este caso está relacionado con la parte de la configuración de dónde obtiene la información. Aquí, pues la parte del directorio, de dónde obtiene el sistema, pues sería en si quiero cambiarlo, cambio. De dónde están las políticas o la norma de diseño, pues está en esta carpeta. Los datos de configuración, los templates. Una vez que ustedes terminen de hacer un cálculo, esos cálculos tienen que pasarse a un template para que uno lo pueda ver. Si uno dice, a continuación mostramos la parte de las velocidades, abajo tiene que estar un template donde toma esas velocidades. Y eso está aquí, todo está directamente aquí relacionado, ¿no? En el caso de que pues ustedes no lo puedan, o sea, eso va a estar por defecto, pero pues bueno, es bueno saber por si acaso se requiera más información o esté fallando algo que no pueda funcionar. Y vamos a de aquí. En el caso de que les falle algo, siempre pueden hacer clic en dice debug, ¿no? Para poder hacer como un reseteo de la información. Antes de entrar como a detalle, vamos a ver si aquí tengo unas preferencias. Aquí tengo el template, el reporte. Vamos a ver en algún lado. Aquí están las preferencias. Vean que las preferencias, el tamaño, por ejemplo, de qué tamaño quiero, el tipo de cómo se ve, las fuentes. Yo aquí le he cambiado, generalmente está en 12 y yo le he aumentado, a 13, a 14, algo como para que se pueda ser mucho más vistoso, ¿no? Los controles, cómo quieren que aparezca, es un poco de configuración. Los mensajes de alerta, los colores, etc., ¿no? Generalmente cuando son colores, de la información sería negro. Después de esto, pues todos son elementos que hay que revisar, ¿no? Todo lo que no tenga color negro estaría bien. El resto, pues, es de rojo. La parte del reporte, vean que por ejemplo cómo salen las coordenadas, a veces en algunos casos ustedes tienen esta y pues por más que copien y peguen, tal vez se les pasó la anterior, pues esta sería la configuración de cómo tiene que estar. Hay otra parte, por ejemplo, de que cómo quieren que salga por defecto, pues va a salir aquí una página sencilla o también puede ser una parte múltiple. Incluso ustedes pueden poner en cada uno de estas páginas quién hizo el diseño y quién desarrolló, ¿no?
Solo simplemente para que ustedes vean que esto puede ser configurado. Programas auxiliares, y aquí en este caso estos programas auxiliares, aquí por ejemplo este se me abre en el Firefox, ¿no? Por defecto estaba en el Explorer, pero como pues bueno el Explorer ya no tengo instalado, yo tuve que buscarlo. Aquí lo que se hace es, por ejemplo, si yo quiero cambiar y que me aparezca en otro, yo lo que tendría que buscar es aquí en esto, voy a ir hacia más arriba y en programa pues voy a buscar el otro de estos. Aquí está el Mozilla Firefox, pero aquí tiene que estar más Office, el Google, el otro, el Google, ¿cómo se llama el del Google? El Chrome, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hay que buscar es el Chrome y poner el ejecutable. Por ejemplo, aquí que está en el Firefox, que ya está colocado, hay que buscar el ejecutable del Firefox. Este que dice el ejecutable. Y con eso pues ya me abre. Todos los archivos van a salir en esto con el HTML. Si quiero editar, pues me va a hacer en WordPad. Si quiero ver el PDF, me sale aquí en esta, ¿no? Esa es la que me debería hacer. Si yo copio y pego de arriba, vamos a probar. Copio y lo pego arriba. O sea, no me debería salir ahora en el Firefox, sino me debería salir en el Edge, ¿no? Eso es porque es el PDF para que me lo observe. También pueden ustedes configurar el Adobe, el procesador, etc. Eso, y los gráficos también, de cómo quieren que salgan los gráficos, colores, etc. Voy a poner OK, sí, tengo que cerrar, pero ahí ya lo podría hacer correr al programa. Hay una parte, por ejemplo, de que ustedes, aquí tengo la parte de consistencia, voy a ver la carretera, es este tipo de carretera la que tengo aquí, ¿no? Esta sería la parte del perfil y esta sería la sección transversal. Aquí en este caso, si yo quisiera editar, si yo importar una carretera, si voy aquí al proyecto y hago importar carretera, y yo la traigo desde el ANXML, lo más probable es de que a ustedes les vaya a salir aquí en la parte ya de configuración, en la parte de, si yo pongo editar la carretera, no les salga esto así, les salga como que está todo dentro de un elemento y no están ordenados, ¿no? Cuando no les sale eso, y a veces cuando ustedes quieren hacer correr alguno de estos módulos, no les sale correctamente, lo que mejor tendrían que hacer es, una vez que lo han importado, van donde dice alimento horizontal, copian todo eso, lo ponen en un Excel, copian la parte vertical, toda esta la copian, la pegan en un Excel, y con esa información después lo que hacen es crear una nueva, voy a poner cancelar, crear una nueva carretera desde cero. Hacen clic aquí, crear una nueva carretera y con eso pues ya les daría el resultado. Voy a correr esta, voy a empezar a correr con esta una nueva evaluación. Recuerden que eso puede salir aquí, nueva evaluación aquí, en la parte de arriba, en la parte inferior, una nueva evaluación de predicción de siniestros, ¿no? ¿Desde dónde empieza? Desde aquí hasta donde termina hacia acá. Voy a poner siguiente, voy a estar de acuerdo de que entiendo a qué se refiere. Le voy a poner 15 años. ¿Cuántos serían 15 años? Incluye el 2024, 2039, ¿no? Voy a poner, antes de poner siguiente, vean que aquí yo puedo coger la configuración, HCM para frente. Voy a poner siguiente, aquí tal vez me pueda pedir, aquí me dice que está todo resuelto, voy a poner siguiente. Aquí esto es lo que me falta, ¿no? Todo lo que esté en interrogante no es necesario colocarlo porque lo va a tomar por defecto, es decir, si no pongo nada en two-way left turn lane, va a significar que no hay ningún giro a la izquierda, ¿no? Secciones de espaldón, ¿no? Eso sí es necesario colocarlo, pero si no lo tomo por defecto. Pero voy a colocar el tránsito anual. Voy a poner el tránsito anual, y aquí en el tránsito anual, por ejemplo, para el 2024, voy a poner que hay 1000 vehículos. Ayer, la semana pasada habíamos puesto 1000, ¿cierto? Voy a poner A. Voy a poner otro que en el 2025, para esa misma sección, hay por el crecimiento 1010. Voy a poner para el 2026, voy a poner que son 1300. Voy a poner para el 2026. Voy a poner para el 2027, voy a poner 1500. Y de ahí, pues voy a asumir que de ahí en adelante, pues es el mismo valor de 1500. Esto es básicamente lo mismo que el Civil 3D. Recuerdan con las velocidades,
Las velocidades cuando decía en 0, yo sé, 40 kilómetros por hora, se aplicaba desde 0 en adelante. Lo mismo es aquí. Aquí desde el 2027 va a aplicar 1500, pero aquí ya se tiene la tal aparte del crecimiento. Voy a poner la densidad, y la densidad si no está referenciada, si no está dada ahí, la densidad la puedo poner como 5. Si no me la dicen que es 4, 6, 10, si no me la dicen voy a poner 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque con eso el factor es igual a 1. Si ustedes hacen la ecuación y le ponen el valor de 5, ahí con eso les salía el factor relacionado con la densidad igual a 1. Voy a poner add, cerrar, y con eso pues ya tendría toda la información, y con eso pues ya podría guardarlo y correr. Como digo, si es que sale un error dentro de que en la parte inferior les va a aparecer el error, ¿no? Una vez que hace el cálculo, pues lo que va a aparecer debería aparecerme es el cálculo en la parte de aquí debería aparecer, ¿no? Pero no me aparece. Ahí está, correcto. En la parte inferior, si es que hay algún error, ahí en la parte inferior tiene que aparecerles ese error. Aquí está calculado, ahí está calculada toda la información y se abre aquí mismo, ¿no? En este que les había mencionado, que lo cambié recién, y así es como lo lea el informe del HTML, ¿no? Este es el Interactive, pero aquí me abre el PDF, ¿no? Me está abriendo en el PDF. Básicamente es el mismo reporte, ¿no? De lo que quiero ver en el reporte, aquí en este caso hay dos cosas que no analizamos pues la semana pasada. Por un lado, ahí dice siniestros por segmento, y en la parte de abajo pues dice siniestros por elemento horizontal. En la línea roja está relacionado con elementos horizontales, es decir, tangentes, curvas entre tangencias o curvas horizontales. Eso sería en la parte del elemento horizontal. Y en segmentos, por segmentos, lo que hace el programa es superponer el diseño horizontal y el diseño vertical, ¿no? De tal manera que en algunos casos, si vemos por ejemplo, estos se parecen bastante, esto se parece bastante, eso significa que existe una coordinación plano-altimétrica adecuada, excepto vean aquí, que es leve, en esta parte de aquí, con respecto a esto. Aquí tengo un elemento horizontal, pero aquí tengo alguna pendiente adicional que ahí me genera otro elemento, otro segmento. Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa aquí. Aquí vean, por ejemplo, es más evidente, ¿no? Aquí tengo otro elemento. Por lo tanto, pues cuando estamos hablando de segmentos, tendríamos al menos igual número de elementos horizontales. Al menos. Generalmente vamos a tener más. Si es que tuviéramos una adecuada coordinación plano-altimétrica, los P y V coinciden con los PI horizontal, pues entonces en ese caso deberíamos tener los mismos, ¿no? Esto aquí, por ejemplo, es una muy buena coordinación plano-altimétrica. Pero veamos un poco más abajo. Entonces, como tenemos esos datos, aquí estarían todos los datos, qué elementos se han ingresado, ¿no? De inclinaciones, toda la parte geométrica, y después tenemos el resumen. Vean que aquí vamos a tener el resumen del número de siniestros totales, van a ser 90, de todos esos 15 años van a ser 90, ¿no? De los cuales 90 por 32 me da 28.99 y 90 por 68 me da 61, ¿no? Esto sería como si quisiéramos este cálculo. Si quisiéramos comparar entre todos los análisis, esto sería el elemento que deberíamos comparar entre cada uno de los proyectos que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, si mi carretera tiene 100 siniestros y tiene 10 kilómetros, pero otra carretera tiene 100 siniestros y tiene 20 kilómetros, no puedo decir que tenemos el mismo número de siniestros. Que lo tenemos, sí, pero una es más corta y la otra es más larga. Entonces, por lo tanto, ahí en este caso se promedia a ese año, ¿no? Entonces, perdón, al número de kilómetros. Entonces, por lo tanto, el de 10 kilómetros, 100 para 10 va a ser 10 y 100 para 20 va a ser, ¿cuánto? 5, ¿no?
Pero aparte de eso, de la longitud, también está la parte de años. Alguien puede hacer un análisis a 20 años y otro puede hacer un análisis a 10 años. Entonces, dentro de su tramo pueden decir, bueno, mi carretera es mejor porque tengo 50 siniestros en 20 años. Y la tuya debería ser peor porque en 50 años, tiene 50 siniestros en 10 años. Sí, pero claro, si hablamos de 50-50 o en el otro caso de 100-100, no se entiende el valor. Entonces, por lo tanto, se calcula este indicador de tal manera que puedan compararse entre todos. Bien, veamos un poco más en la parte inferior. Hay la parte de los cálculos. Vean, aquí está la parte de los cálculos por segmento. Y aquí, bueno, no sé si hay el número de segmentos. Hay 39 segmentos. Y luego la siguiente tabla es por elementos horizontales. Y aquí voy a tener, no está el número, pero pues va a ser menos. Vean que aquí yo tengo tangente, curva simple, tangente, curva simple, tangente, curva simple. Anteriormente solo tenía segmento 1, 2, 3, 4 y desde qué abscisa hasta qué abscisa termina. Y por cada elemento tengo el número de siniestros que se producen, ¿no? Veamos un poco en la parte de abajo. Vean que el total de siniestros para el 2024 es 362, para el 2025 366, ha aumentado y está bien que aumente. ¿Por qué? Porque en este caso pues tenemos más vehículos. Y recuerden que la SPF es una relación del tránsito promedio diario anual, tenemos la misma longitud y la misma ecuación, pues el tránsito es lo que va aumentando. 2026 tengo 499, 2027 tengo 599, 2028 tengo 5.99. ¿Por qué tengo desde aquí en adelante 5.99? Porque se dejó el valor y no se puso aumento desde ahí. Porque se dejó el valor. En este caso, el tránsito me parece que era de 1.500, se lo colocó en el 2027 y el programa asume que el 2027 hasta el final tiene el mismo tránsito, ¿no? Entonces, la suma de todo eso me da este 90, que ya lo vimos en la parte de arriba. Después obviamente sale la parte del reporte, vean, este 1.2. Lo que hace en el 1.2, 90, que es el total multiplicado por 1.2%, da 1.1 siniestros relacionados con colisiones con animales. Esto, el 1.2, viene desde las ecuaciones. Vamos a ver qué más hay. Creo que eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy aquí a la parte del cálculo, en el cálculo. Entonces lo que hay que hacer es, tenemos dos ejercicios, esto lo vamos a hacer de manera individual, dos ejercicios, una parte, una recta y una curva. Entonces lo primero que hay que hacer es, en la parte de administración hay que generar dos factores de calibración, uno para la recta y otro para la curva. Aquí yo la creé para la recta, le puse 1.30. Ustedes pueden editarla y poner el valor que corresponde. Terminan con eso y van a la parte de ingresar la geometría. Entonces van a crear una nueva carretera solo recta y van a crear otra nueva carretera solo curva. No es necesario que ustedes lo coloquen en el civil, hagan el civil y después lo exporten, no. Lo que van a hacer es, dentro del IHSDM, crean una recta y crean una curva por separado y después hacen la aplicación de la evaluación. El resultado de este programa tiene que ser el mismo que el que ustedes calcularon la semana pasada, si no, algo pasa en la transformación de unidades o de algún elemento que ustedes eligieron, ¿no? En la creación de las carreteras hay una ventana inicial para poder ingresar la información. Ahí hay que elegir que es una carretera rural, que es una carretera de 2 carriles, que puede ser tal vez una colectora o urbana, tal vez no arterial. De todas maneras, igual no influye en el cálculo. Hay que ingresar el ancho del carril, hay que poner que no existe mediana y después de eso ya pueden empezar a colocar la geometría, ¿no? Y una vez que calculen, pues como digo, tienen que, el resultado final del número de siniestros tiene que ser el mismo que calcularon la semana pasada. Con eso hacen un informe no es decir que sale del programa y se lo envían, sino que hacen un informe y ese informe
lo suben de manera individual en la actividad en clase número 15. ¿Preguntas? Mira, entonces a partir del Excel cogemos solamente las partes que son líneas y eso es para hacer por un proyecto y el otro hacemos dentro de otra carpeta otro proyecto que es para solamente los elementos de curva. Solo tenemos una recta y una curva. El ejercicio que hicimos el día miércoles. Y va a ser una carretera que solo es una recta y otra carretera que solo es una curva. ¿Ya? Y si tienen dudas, pues se acercan.